llevar todos esos temas a las comunidades educativas. Muy buenos días y adelante, Juan Daniel. Gracias. No te escuchamos. ¿Ahora sí me están escuchando? Ahora sí. Listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Litzai. Muchísimas gracias pues a la Secretaría de Educación, a todas las personas que se están conectando. Aún siguen entrando personas, pero pues no hay ningún inconveniente. Quisiera comentarles que, bueno, pues por temas de registro, pues desde la Secretaría de Educación nos están pidiendo grabar esta sesión eh, y pues lo estamos haciendo. Voy a hacer como algunas apreciaciones iniciales, perdón si a veces miro hacia acá, hacia el lado que estoy dándole acceso a las personas. Em, bueno, algunas apreciaciones iniciales antes de que podamos pues empezar todo esto. Primero, no, aquí quienes estamos acá, nadie sabe más que nadie, absolutamente nadie. Número uno. Número dos, se vale dudar, se vale preguntar y se vale absolutamente desconocer. Las personas no las sabemos todas, de pronto con quienes pudieron estar el día de ayer también en la transmisión que hicimos, pues estuvimos, hablábamos justamente de eso, de que pues uno no necesariamente se las tiene que saber todas, uno no nace con una USB pues implantada en el cerebro para conocer absolutamente todo, pero sí es importante que podamos tener muy presente el estar siempre con una apertura hacia el diálogo y hacia el conocer. Entonces, en ese sentido, en cuanto a apertura al diálogo, yo les invito a que podamos, por favor, abrir nuestras mentes para todo lo que podríamos aprender el día de hoy, para entender y reforzar de pronto muchos conceptos que teníamos desde el día de ayer, que en cualquier momento que así consideremos que es necesario, pues que por favor levantemos la mano o simplemente pues abramos el micrófono sin ningún inconveniente, no hay problema por ello. Y también, muy importante, perdón, si ustedes desean, pues abrir su cámara. Yo manejo, digamos, ayer por la metodología que lo estamos haciendo por Facebook Live, no siempre pues se puede hacer la metodología como yo la suelo hacer, pero cuando estamos en Meet ya cambia un poquito la cosa y la podemos manejar de esa manera. Entonces, como yo suelo hacer las metodologías de pues todas las charlas y capacitaciones que doy por medio del diálogo. Entonces, indispensable que podamos tener una apertura justamente para ese diálogo. Quien desee prender su cámara bien puede hacerlo. Con eso también nos podemos sentir un poco más en cercanía en este departamento tan grande pues que es Boyacá. Efectivamente, pues como lo mencionaba Litzai, mi nombre es Juan Daniel Lamos, soy consultor en derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y educación integral en sexualidad. Desde hace años ya hago defensa de derechos humanos con enfoques diferenciales hacia poblaciones vulnerables y actualmente soy formulador de la política pública para la población sexualmente diversa en el departamento de Boyacá. Estos espacios que estamos desarrollando, estas charlas que estamos dando, pues también tienen mucho que ver con ese trabajo que eventualmente pues estaremos haciendo en la formulación de la política. Entonces, desde ya les digo que ustedes tienen un papel fundamental en la formulación de esa política pública y lo que estamos haciendo acá con todos esos aportes que ustedes eventualmente nos puedan dar, pues va a apoyar a esa política pública para nuestro departamento. Ustedes van a ser protagonistas en ello. Empecemos a hablar entonces de todo este tema que traemos el día de hoy, que es, bueno, entornos escolares seguros desde los instrumentos jurídicos. Ayer hablábamos un poco de cómo la población sexualmente diversa tiene algunas dificultades para el ejercicio de sus derechos, cómo la población sexualmente diversa, entre muchas otras poblaciones vulnerables, no puede ejercer esos derechos de la misma manera como todas las personas lo hacen. Y la idea hoy es reforzar esos conceptos que ya teníamos desde el día de ayer y apropiar de pronto otros ya desde lo jurídico, y la idea es que esto sea un proceso pues que ya con la profesional Litzai estaremos avanzando y adelantando para cualificarnos un poco más en todo este proceso. Empecemos entonces. Quisiera preguntar a alguna de las personas que está conectada si siente miedo al estar en la calle, en el trabajo, el estudio, en la familia o en general en cualquier espacio o entorno. Siéntanse por favor libres de abrir su micrófono. Siguen ahí entrando personitas. Entonces, si alguien quisiera responder esto, si ha sentido, perdón, algún miedo al estar en la calle, el trabajo, el estudio, en su familia o en general en cualquier espacio y entorno. Buenos días para todas y todos. No sé si me escuchan. Sí, señora. Desde Muso, Boyacá, sí se siente miedo al estar en la calle, más que hay pues territorios donde todavía, por ejemplo, el ser mujer o pertenecer
o tener una orientación sexual diversa es un riesgo y hay zonas que todavía nos hacen sentir temerosos y temerosas. Muchísimas gracias por decirlo y bueno, justamente ocurre eso. Y tú mencionas algo muy importante y es el hecho de ser una mujer. Efectivamente, no es lo mismo, por ejemplo, si yo como hombre un día salgo a las 10 de la calle a la noche, a las 10 de la noche a la calle, perdón, o salgo usando la ropa que yo quiera, a mí posiblemente me van a robar. Lastimosamente eso ocurre en nuestro país. Pero es muy diferente a si yo soy mujer. Si yo soy mujer, es muy posible que yo vaya a sufrir algún tipo de acoso, que alguien de pronto me quiera manosear. Y eso ocurre lastimosamente. Regálenme un segundito, voy a ajustar acá una cosa de la luz. Listo. Y eso lastimosamente ocurre muchísimo en nuestro departamento y en nuestro país. Así que bueno, ese miedo existe también en la población sexualmente diversa. Preguntas como estas vamos a encontrar en todo el desarrollo de esta sesión, así que insisto, la invitación a que podamos estar muy presentes, muy pendientes, porque en cualquier momento podrá ser nuestro momento de participar, pero asimismo participar se puede por medio de preguntas. Si en algún momento tenemos alguna pregunta, se vale hacerla, levantando la mano o no, si quieren simplemente prender el micrófono, pues con todo gusto este es el espacio. Empecemos hablando de nuestra constitución política. Qué mamera hablar de esa vaina, pues que a veces es muy necesario. Este es nuestra hoja de ruta como país y aunque es aspiracional, es a donde debemos llegar como país, como Estado. Y es necesario que tengamos presente siempre este documento. La constitución política nos habla de los fines esenciales del Estado, entre los cuales se encuentra servir a la comunidad, entre los cuales también garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en esa constitución. Para lograr eso, las autoridades de la República de Colombia están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. En todos los derechos y libertades que nosotros tenemos, el Estado nos debe proteger. Porque es así como se cumplen esos deberes del Estado, pero también de los particulares. Cuando hablamos de deberes, no solo estamos hablando de los deberes que el Estado tiene con nosotros, sino también los deberes que nosotros, como ciudadanos, tenemos con relación a los otros ciudadanos. Les pregunto, ¿qué derechos humanos conocemos? ¿Quién quisiera de pronto responder esta pregunta? ¿Quién sabe? El derecho a la vida, Derecho a la vida, perfecto. ¿Qué otro derecho tenemos? Derecho humano. derecho al desarrollo de la libre personalidad, Libre personalidad, perfecto. ¿Tenemos algún otro? Si no te acuerdas, no hay ningún inconveniente. Nos dice Buenos por el acá días. por derecho, el chat. Dile, Tenemos los Katy, dile tú derechos acá en el chat. humanos fundamentales y de ahí se desprenden los derechos sexuales y reproductivos, que son muy importantes. Correcto. Entonces por acá nos están diciendo en el chat derecho a la libertad, derecho a la salud. Derecho a la salud nos lo repiten también. Exactamente. Los derechos humanos son 30 en total. Efectivamente, digamos como que el orden podría ser, de los derechos humanos, eso nosotros lo apropiamos en nuestra constitución política y son los derechos fundamentales que están en los artículos 11 a 41 de la constitución y de ahí efectivamente se desprenden los derechos sexuales y reproductivos. Ojo, cuando hablamos de sexualidad no estamos hablando de sexo o únicamente de sexo, del acto sexual. Sexualidad es mucho más que eso. Sexualidad también son los límites que yo tengo con mi cuerpo para que ninguna persona me agreda. Eso también es sexualidad. Y es importante que todas las personas en sus derechos sexuales y reproductivos conozcan esos límites y libertades que tienen. Estos son los derechos humanos. Entonces vamos a hacer un repaso muy rápido. Todos nacemos libres iguales, está prohibida la discriminación, todas las personas tenemos derecho a la vida, que también se dijo, se prohíbe la esclavitud y el trato desigual, se prohíbe la tortura, hay un respeto a los derechos que tenemos, la ley aplica para todas las personas, los derechos humanos son inalienables, intransigibles, intransferibles. Es decir, yo mis derechos humanos
no los puedo vender, no los puedo regalar y por más viejo que yo esté o más chiquito que yo esté, no dejo de tenerlos. Mis derechos humanos desde que yo esté vivo, los tengo. Son inherentes a mí como persona. No a la detención injusta, derecho a un juicio o al debido proceso. Las personas son inocentes hasta que se le pruebe lo contrario. Todas las personas tenemos derecho a la intimidad. Todas las personas tenemos derecho a la libertad de locomoción. Todas las personas tenemos derecho a una vivienda y un lugar seguro para donde vivir. Tenemos derecho a una nacionalidad. Tenemos derecho a formar una familia. Tenemos derecho a tener nuestras propiedades, a pensar libremente, a expresarnos libremente, a reunirnos en público, que eso está muy, ese es el derecho a la asociación. Tenemos derecho también a la democracia, a elegir y ser elegido. Tenemos derecho a la seguridad social, al trabajo, al esparcimiento, a la protección y al autocuidado, a la educación, a los derechos de autor, al mundo justo y libre, a la responsabilidad. Y el más importante, nadie puede arrebatarnos los derechos. Absolutamente nadie. Los derechos humanos los tenemos todas las personas. ¿Alguien sabe cuál es el contexto y por qué nacen los derechos humanos? ¿Y en qué momento nacen? No sé, de pronto un profe de sociales pueda saber, un docente en sociales pueda saber cuándo nacen los derechos humanos. Si no, no hay problema. Los derechos humanos nacen en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial. Pero no es ahí cuando nacen realmente. Antes de eso ya ocurrían, ya existían los pactos, perdón, los derechos del hombre y del ciudadano. Existían anteriormente, pues cómo se entendían los ciudadanos en diferentes épocas y en diferentes sociedades. Y por ejemplo, quedémonos con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Del hombre y del ciudadano. Había una mujer que se llamaba Olympe de Gouges que ella dijo, después de la Revolución Francesa que nos trajo la Ilustración, efectivamente por ahí nos están diciendo, nos dice por acá, no es con la Revolución Francesa el desarrollo social, exactamente, con la Revolución Francesa, pero en la Revolución Francesa, con la Ilustración, se habla de los derechos del hombre y del ciudadano. Ahí una señora que se llamaba Olympe de Gouges, ella dice, bueno, ¿y las mujeres que no tenemos derechos? Efectivamente no tenían derechos, no eran consideradas ciudadanas. ¿Y eso era nuevo? No, en absoluto era nuevo. ¿Qué pasaba en Grecia y qué pasaba, sí, en Grecia, por ejemplo? Las mujeres no eran ciudadanas. Las mujeres casi que eran un bien más del hombre. Él era quien podía votar. Digamos que en escala de derechos estaban los esclavos, aquí abajo, los animales, que eran entendidos como máquinas humanas, y arriba estaban las mujeres. Y arriba, como poderoso de todo ello, estaba el hombre, el patriarca. Entonces los derechos humanos realmente no nacen únicamente en 1948. Se consolida ahí una declaración universal, pero es un recorrido histórico y un trasegar en el que muchas personas han sido disminuidas en sus derechos, han sido desconocidas en sus derechos. Les pregunto ahora, ¿qué derechos humanos de la población LGBTIQ+, u OSIEC, conocemos? ¿Quién quisiera responder esta pregunta? Siguen entrando personitas. ¿Quién conoce qué derechos humanos de la población sexualmente diversa existen? Puede ser uno, no hay problema. Intenten decirlo así no estén seguros de esa respuesta, díganla. Acá digamos como que no es un lugar en el que tengamos que sentir como algún problemilla con eso. Listo, nos dice Milena Bonilla. Nos dice no discriminación. Nos dice Andrea Medina los mismos de todos los seres humanos. Ahí era donde queríamos llegar. Las personas sexualmente diversas somos personas. Al ser personas y los derechos humanos inherentes a las personas sexualmente diversas tenemos exactamente los mismos Esas derechos. cosas se le enfría a usted, usted puede comer. Ya se apagó el micrófono. Los derechos humanos entonces como veíamos son universales. Toda persona, por el solo hecho de ser persona, cuenta con esos derechos. Son inherentes al ser humano. Desde el momento en que yo nazco, ya es lo primero que yo tengo garantizado. Y hasta el momento en que yo me muero, hasta después de ello, es lo último que yo tengo. Siempre es así. Las distinciones que entre personas podamos tener no supone que tengamos más o menos derechos.
Y esto suena muy chistoso decirlo, pero es que ocurría. Y aún ocurre muchísimo. Por ejemplo, em, hasta el año 2019, las personas que eran neurodivergentes, que tenían algún tipo de discapacidad, si ellas eran declaradas interdictas, que esa figura afortunadamente se acabó, esas personas no podían trabajar, casi que no podían estudiar, no podían comprar ni vender ni tener ninguna propiedad. ¿Dónde estaban entonces los derechos humanos para esas personas? ¿Y qué era la interdicción? La interdicción básicamente lo que hacía era decirle a una persona, porque un profesional de la salud decía, venga, su hijo es síndrome de Down, su hijo está dentro del espectro autista, su hijo tiene algún tipo de discapacidad, eh, neuromotora o cualquiera que sea. Venga, fírmeme este papel para que usted sea la persona responsable toda la vida de su hijo, pero su hijo no va a poder trabajar, no va a poder comprar ni vender, no va a poder tener seguridad social, no va a poder tener nada de eso. ¿Dónde quedaron los derechos humanos? Vámonos más atrás. ¿Las personas afrodescendientes son humanas? Por supuesto que sí. Pero ¿qué pasaba incluso en nuestro país, pero vámonos a ir hacia la década de los 70, 80, incluso antes, con las escaladas de racismo que habían? Y ya estaban los derechos humanos. Y si hablamos de ahí para atrás, ni se diga que había esclavitud. Entonces los derechos humanos es una cosa que las tenemos todas las personas, pero no todas las personas realmente viven esos derechos humanos. Es importante que lo tengamos presente. Y tengamos presente que somos lo mismo. Todas las personas somos la misma vaina. Tendremos muchísimas distinciones, pero finalmente las personas somos eso. Personas. Y las personas contamos con esos derechos humanos. Ayer veíamos algo que era el... Ah, bueno, ahí Andrea dice discapacidad mental o cognitiva tienen derechos, claro, y es así. Pero lo que les digo, desde 2019, con la ley 1996, que se acaba la figura de la interdicción, antes de eso no tenían derechos. Eran... Si yo como empleador quería contratar a una persona, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad, yo me metía en un problema. Eso era peor que contratar a un bebé. Era así tal cual. Porque yo a esa persona no le podía pagar salario, no le podía pagar absolutamente nada. Hay experiencias de éxito antes de 2019 que ocurrían en Medellín. Y cómo tenían que trabajar las personas neurodivergentes. Por ejemplo, las personas que estaban, las personas síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down, ellas tenían que trabajar bajo una figura de voluntariado, pero la plata no se la daban a esa persona, sino se la daban a su mamá, a su papá, a su persona responsable, porque eran interdictas. Ya ahorita eso se acabó, afortunadamente. Ahorita existe otra figura, que es la curaduría, o la persona responsable o la persona cuidadora. Eso es muy diferente. Pero ya las personas pueden trabajar. Estamos hablando de que eso fue hace 5 años. 5 años atrás, las personas que por alguna discapacidad eran consideradas interdictas no podían hacer absolutamente nada de eso. Y ayer hablábamos justamente del artículo 13 de nuestra Constitución Política, que nos hablaba justamente de toda esa diversidad. Hablábamos de que no existe una única manera de ser humano, que nuestra Constitución, el marco normativo nacional y los instrumentos internacionales reconocen la multiplicidad de formas de existencia. Personas con epilepsia están incluidas dentro de la neurodivergencia. Es posible, ¿por qué? Porque finalmente la epilepsia, hasta donde entiendo, viene justamente del sistema nervioso central y, digamos, como poniéndolo en palabras castizas, es un corto al sistema nervioso central, simpático y parasimpático. Entonces es posible que sí. Pero de pronto una persona del área de salud nos podría... Para la próxima sesión les tengo respuesta a eso porque está muy interesante la pregunta. Ya por cierto, la doctora Litzai ya nos acaba de dejar por allí la asistencia y nos dejó pues también su número telefónico por si de pronto llegamos a requerir eventualmente. Y tengamos presente que las diversidades sexogenéricas son una de esas diversidades. ¿Dónde encontramos eso? Entonces hablábamos del artículo 13 de la Constitución Política. Pero no es el único lugar. Vámonos al artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres, iguales ante la ley, en dignidad y derechos, y están dotados, y como están dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Eso qué es? Es la igualdad. Pero resulta que la igualdad no es la misma vaina. Para todas las personas no es lo mismo. Y acá vamos a entrar en este concepto.
la igualdad material y la igualdad formal. Por este lado, podemos ver entonces que está la igualdad material en una parte y la igualdad formal. Pero ¿cómo así? ¿Existen dos tipos de igualdad? Sí, exactamente. La igualdad implica un trato que no tenga distinciones entre las personas, pero de ella se desprenden dos conceptos diferentes. Uno que es la igualdad formal o ante la ley y otra que es la igualdad material o real. Entonces, la igualdad formal es que todas las personas, quienes somos destinatarias de determinada norma, recibimos un trato igualitario desde el Estado. Esto supone que ninguna persona tenga privilegios ni tratos especiales que le vayan a beneficiar injustificadamente. Por su parte, la igualdad material o real se relaciona con la posición de la persona destinataria de la norma. Esto puede implicar la implementación de tratos diferenciales, que es muy diferente, para que la norma efectivamente le aplique a esa persona. Entonces hablábamos hace un momento que, por ejemplo, quienes sienten miedo en la calle y en parte de ellas son las mujeres. Y vimos que uno de los derechos humanos que tenemos es la libre circulación. Pero ¿cómo están ejerciendo el derecho a la circulación las mujeres si sienten miedo al ir en la calle? ¿Cómo lo hace, por ejemplo, una persona que se moviliza en silla de ruedas si no hay puente y vive en una carretera, en una ciudad o en un lugar donde la vía es destapada? No hay facilidades de acceso, o sea, no hay una movilidad realmente. ¿Eso qué supone? Que se necesitan unos tratos diferenciales desde el Estado para reconocer las necesidades de esa persona o grupo poblacional para que la norma efectivamente le aplique, para que la igualdad y para que la libertad de circulación efectivamente le aplique. Y eso es para todas las personas. Continuemos entonces. Hablábamos ayer también de lo que es la vulnerabilidad, vulneración y grupos vulnerables. Y acá entonces tenemos como para tenerlo muy claro. La igualdad material quiere decir que todas las personas somos iguales en derecho. La igualdad formal puede hacer que no ejerzamos esos derechos en igualdad. Y acá tengamos presente el artículo 13 de la Constitución Política y el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hablábamos que no existen sectores vulnerables per se, existen sociedades que vulneran a grupos poblacionales. ¿Esto qué genera? Un riesgo hacia su existencia e integridad haciéndoles vulnerables. Tenemos esta imagen entonces. Tenemos por un lado un grupito de personas donde todas son la misma vaina, son el mismo color y otra donde una es amarilla, no es negra. Pero entonces pensémonos esto no en términos únicamente como de color o algo así, pensémonos lo que pasa cuando una persona es sexualmente diversa y por eso sale de esa sociedad. ¿Qué pasa cuando una persona es discapacitada y por eso sale de esa sociedad? No, pero es que las personas con algún tipo de discapacidad ahorita están incluidas en la sociedad. ¿Seguros? Hace 20 años, incluso menos, a las personas con algún tipo de discapacidad se les decía que eran el producto del pecado de sus papás, que sus papás habían cometido un pecado y por eso Dios los castiga con un hijo discapacitado. Más allá de las creencias, ¿eso no es injusto y es humillante con la persona que tiene algún tipo de discapacidad? Hace no mucho tiempo, menos de 10 años, se seguían presentando casos de racismo en nuestro país. ¿Eso no es injusto y no es discriminatorio? Con las personas sexualmente diversas ocurre exactamente la misma cosa. Las personas sexualmente diversas se dice son menos, se dice son pecadoras, son un castigo, están mal, están enfermas. Y ayer hablábamos y derrumbábamos todos esos mitos. Pero aún así, todos esos imaginarios y todos esos constructos sociales que tenemos apartan a las personas sexualmente diversas de la sociedad, como lo han hecho con cualquier grupo social que en algún momento ha salido de esa normalidad, vamos a llamarlo, que existe en la sociedad. Entonces no existen grupos sociales o que sean vulnerables per se. La persona discapacitada no es discapacitada porque un día se despertó y dijo yo quiero serlo. La mujer no se siente insegura porque un día se despertó y dijo me quiero sentir insegura en la calle. La persona afrodescendiente no se despertó un día, venga, yo quiero que a mí me tengan un trato racista conmigo. La persona sexualmente diversa nunca dijo, venga, es que yo quiero ser vulnerable, entonces quiero que a mí me discriminen. ¿Qué si ocurre? Es la sociedad donde está ese grupo poblacional genera un riesgo de existencia a la existencia e integridad de ese grupo poblacional y los hace vulnerables. Y así ha pasado lastimosamente en toda la historia. Y eso es lo que tenemos que cuestionar. Es ahí a donde tenemos que apuntar de, venga, ¿cómo vamos a cambiar esta vaina? Porque lo necesitamos cambiar. Y es importante hacer eso. Hablábamos entonces de los fines esenciales del Estado, que esa sociedad que nos convoca, que puede ser tan múltiple y tan variada,
pues puede tener algunas personas diferentes, ¿cierto? Y claro, acá lo vemos con el caso de una sola, pero es que ahí cada una de esas personas tiene algo que la caracteriza. Muchas cosas que las ponen en conjunto o que las, digamos que las, ¿cómo decirlo? Que las hacen similares, pero también muchísimas otras que las hacen diferentes. Pero esa diferencia no puede ser un motivo para discriminar a esa persona, ni puede ser un motivo para alejar y apartar a esa persona de la sociedad. Es por eso que necesitamos un enfoque diferencial, porque esa persona que puede ser diferente, que todas las personas lo somos, pero cuando hay una diferencia que puede ponerla en un nivel de balanza inferior al resto de la sociedad, ahí necesitamos un enfoque diferencial. Les pregunto, ¿consideraron en algún momento retirarse de su colegio por bullying? ¿Quién quisiera responder esa pregunta? Pueden usar también el chat como lo han venido usando o pueden abrir sencillamente el micrófono y responder esa pregunta si así lo desean. Listo, nos dice por aquí una compañera, sí señor, fue muy difícil, en mi infancia sí lo pensé, en bachillerato. De pronto, si quieren, no es obligatorio, pero si quieren podrían contarnos más o menos por qué fue, por favor. Listo, por acá alguien nos dice, no, pero derivado de dicha reacción, terminé perdiendo ética y religión desde octavo hasta décimo. Nos dicen por acá, yo sí por el maltrato constante. Tanto era así que no quería volver. Eso es importante. Ocurre mucho en nuestro departamento. A día de hoy ocurre muchísimo. Ah, bueno, nos dice por acá, estaba recién llegada al colegio, pues tuve que salir de mi pueblo por un desastre natural. Empezaron a llamarme la desplazada. Un minuto de silencio porque Gramalote está muerto. No, la verdad yo no, pero con mis hijos sí de parte de un docente que incluso golpea a mi hijo porque no hace lo que ella quería. A raíz de eso descubrimos que mi hijo tenía problemas de visión. Uf, qué fuerte. Ocurre muchísimo. ¿Eso que causa? Deserción escolar. La discriminación, el bullying, el acoso, causa discriminación escolar. Y lastimosamente en nuestro departamento eso se presenta. Vamos a ver en un momento algunos datos y cifras al respecto, pero en nuestro departamento se presenta acoso y se presenta bullying a partir de la orientación sexual, identidad y expresión de género diversa. Y eso hace que no podamos ejercer un derecho, que muchas personas no puedan ejercer un derecho tan importante como la educación. Yo les decía ayer y la verdad es algo que yo creo. Ustedes como educadores, como educadoras, transforman esta sociedad, transforman este país. Bueno, alguien más nos dice, nunca lo vi como una opción, el retirarse del colegio. Tenía que ir o ir. Ay, momento que acá se me tapó. Pedir ayuda siempre fue lo que hice. Eso es importante. Les decía, en nuestro país a veces se subestima la labor docente, pero yo la considero como trascendental para la formación y la construcción de país. Y si a una persona se le niega ese derecho a la educación y el acceso a la educación porque no se siente segura en su entorno escolar o en su entorno educativo, estamos perdiendo y dejando de formar una persona para construir ese país y esa sociedad a la cual queremos llegar. Y eso ocurre en nuestro país. Pregunto, ¿pueden reaccionar? Si quieren vamos a manejar esto por reacciones. ¿Quiénes tienen más de 35 años aquí? Pueden reaccionar, levantar la mano como quieran. Veo una persona, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 10 y somos pues, casi la mitad de personas por lo que estoy viendo. Tienen más de 35 años. Pues bueno, ustedes en este momento están en sus escritorios, en sus trabajos, están trabajando justamente, pero muy seguramente, si ustedes fueran una persona trans, ustedes estarían muertas. No, que qué dramático, que no sé qué. Esa es la expectativa de vida de las personas trans en nuestra región. Ni les digo si tuvieran 28, porque esa es la expectativa de vida de las personas trans en Colombia. Y las personas trans en Colombia
No se mueren porque es que a los 28 años ya están en la tercera edad, no se mueren porque por algún tipo de enfermedad, no se mueren por los estigmas que existen, se mueren porque las matan. Si las personas que estamos acá, quienes dijeron que tienen más de 35 años, fueran personas trans, muy seguramente en este momento ya estarían muertas. Es lo más seguro, es lo más posible. No estarían en sus trabajos, estarían muy seguramente rebuscándose en la calle eh, por medio del rebusque justamente del trabajo informal. ¿Cuántas personas trans o sexualmente diversas conocemos que hayan llegado a ascender socialmente? Es muy difícil. Y esa es la sociedad en la que vivimos y esa es la sociedad en la que estamos. ¿Alguna vez fingieron ser alguien que ustedes no eran para proteger su vida, proteger su integridad? Lo mismo pueden si quieren reaccionar, que nos queda así como más rápido. Una persona nos dice que sí. Bueno, esta sí fue ya mucho menos. Momento, respondo por acá. Valeria, en el enlace que recibieron es el primero, el que empieza meet.google.com, ese es el que pueden usar, o el que deben usar. Nos comparten también por acá por el chat. Sí, de hecho, el realizar bromas o reírse de las ofensas de otros en la infancia fue el mecanismo de defensa que muchos usamos. Valeria, te pide código, no, no debería pedirte código, espérame un segundo porque si no, no tendría por qué pedirte código. Espérame, ya miramos a ver qué pasa. Mira, ese es enlace, pero no debería pedirte código a nadie. Esperemos un momentico, por favor, a que pueda solucionar esa partecita. Sí, es que eso es lo curioso, Valeria. Listo, compártele por favor ese enlace y cualquier cosa nos comentas. Yo estoy acá igual pendiente del chat en cada momento. Listo. Entonces nos dicen que sí. Que alguna vez fingieron ser alguien que no eran para protegerse. ¿Saben a quién le pasa también eso? A la población sexualmente diversa. ¿Han escuchado alguna vez del closet? Si lo han hecho, ese closet es fingir a alguien que uno no es. Asumir una vida que no es la suya para proteger su vida. Eso es el closet básicamente. El no sentirse en un lugar seguro para decir yo acá puedo ser una persona homosexual, que eso no me cambia a mí absolutamente nada de quién soy, solo soy una persona que tiene un gusto diferente, pero tengo que fingir que no lo soy para que no me maten, para que no me peguen. Ah, es que usted está siendo muy dramático, que no sé qué. 2021, un peladito de 16 años, lo cogieron a machete por ser homosexual. Y en Colombia, en pandemia. Busquen la noticia, el niño se llama Luis. Afortunadamente sobrevivió. Pero, ¿y quién lo cogió a machete? Un muchacho de su barrio que toda la vida lo discriminó. Y esto nos lleva a dos cosas. Número uno, efectivamente la orientación sexual e identidad de expresión de género diversa es un riesgo en nuestro país. No porque yo escoja estar en riesgo, es que porque la sociedad me pone en riesgo. Número dos, la discriminación asciende. A Luis, a este niño de 16 años, desde muy pequeño, que él expresaba o tenía una expresión de género diferente a la que esperaba la sociedad, este otro pelado se la pasaba acosándolo, discriminándolo, persiguiéndolo, insultándolo, con los comentarios que todos hemos escuchado. Ay, es que el niño, ahorita no estamos en transmisión, entonces vamos a usar las palabras como suele ocurrir, porque así es como lo escuchamos también en los colegios y a veces no sabemos qué hacer. Ay, es que ese marica y fue tantas no sé qué. Ay, es que ese chino amanerado que no sé qué. Así desde niño. Más niño de 16 años. Toda la vida de Luis. Hasta que un día a su agresor le pareció muy fácil coger un machete y atacarlo a machete. No recuerdo bien si perdió el brazo o por poco lo pierde. Ahí sí les fallo en ese dato. Pero lo atacó a machete. La discriminación asciende. La violencia asciende. Si en nuestros colegios identificamos un caso de discriminación, por mínimo que sea, nunca lo podemos, nunca le podemos restar importancia. No estoy diciendo que todos vayan a acabar como Luis, pero muy posiblemente todos van a acabar, o muy seguramente, con una afectación emocional, posiblemente con una ideación suicida, con una materialización o consumación de la ideación suicida, o es muy posible que acabe con la deserción escolar.
por algo que yo pude haber hecho que no me tomaba 5 minutos y estaba dentro de mi función. Stephanie nos dice, como docente orientador ha sido más difícil trabajar con los padres de familia que con los niños. Los niños logran aceptar el tema, los padres de familia no. Exactamente. Y es que cuando hablamos de comunidad educativa, pasan hay cosas y es que hay percepciones diferentes. Hay quienes dicen, no, la comunidad educativa son solo los estudiantes, no, la comunidad educativa son solo los docentes, la comunidad educativa son solo los padres de familia. La comunidad educativa, y ustedes más que nadie lo saben, son todos. Todos tenemos que encontrar la manera de reconocer y garantizar los derechos. Que a mi hijo le hablen del respeto hacia una persona diferente, eso no quiere decir que mi hijo o hija lo sea. Mi hijo o hija simplemente es una persona que tiene una mayor apertura hacia el reconocimiento de los derechos de las otras personas para la construcción de sociedad. Eso ni me va a volver porque es lo que se dice. Y por eso uso las palabras tal cual como se dicen. Eso ni me va a volver a mi hijo gay, ni me va a volver a mi hijo trans, ni nada de eso. ¿Sí? Una cosa es el reconocimiento de los derechos y otra cosa es el ser parte sujeta a esos derechos, digámoslo así. Es muy diferente. Veamos un poco el marco normativo internacional. Veíamos entonces que los derechos humanos son universales. Es decir, que toda persona, por el solo hecho de ser persona, cuenta con esos derechos humanos, que son inherentes al ser humano, y que esas distinciones que entre personas podamos tener no supone que tengamos más o menos derechos. Ni siquiera si soy una población vulnerable, no quiere decir que yo tenga más derechos o que tenga o que esté exigiendo cosas nuevas. Darly nos dice, la película Mariposas Verdes nos muestra esa cruda realidad. Si no la han visto, se la recomiendo. La dirige Gustavo Nieto Roa, y aparte, que es boyacense. Y aparte es una historia real. El caso de Sergio Urrego existió. Sí existió. El 4 de agosto de 2014, un muchacho de 16 años se tiró del centro comercial Titán Plaza en Bogotá por la discriminación de ¿quiénes? De estudiantes, de docentes, de la rectora de su colegio. Y ocurrió. A partir de eso sale la sentencia T478 de 2015, por cierto, que esa sentencia lo que hace es que saca unos lineamientos para decir, venga, necesitamos proteger a las personas sexualmente diversas. ¿Qué ocurrió? Para que veamos cómo es el caso de discriminación, seguramente ustedes escucharon en algún momento las cartillas de Parodi, de Gina Parodi, la ministra de Educación de aquel momento. La gente puso el grito en el cielo porque querían volver a nuestros niños homosexuales y querían meter la ideología de género y que bla, 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 bla. El problema no eran las cartillas. El problema ni siquiera no era ni siquiera un tema político electoral. El problema, y si ustedes se dan cuenta y se ponen a analizar los debates y las discusiones que se daban, es que la ministra de Educación era lesbiana. Y pónganse a analizar eso que pasó hace 10 años, pónganse a analizar punto a punto cada una de las posiciones que se daban. El problema no eran las cartillas. El problema era, bueno, número uno, que estábamos en diálogos de paz, entonces ahí todo el mundo decía, hey, los diálogos de paz nos quieren homosexualizar a los niños porque nosotros las personas sexualmente diversas tenemos un rayo superpoderoso para convertir a todo el mundo en homosexual, según ciertas personas, ¿no? Entonces estaba eso, diálogos de paz, pero principalmente que era una mujer lesbiana quien era la ministra de Educación. ¿Qué estaba haciendo la ministra? Adecuando o dando unos lineamientos para cumplir con una sentencia porque un pelado se acababa de tirar de un centro comercial y se mató por discriminación. Eso es lo que dice la sentencia. El colegio es responsable de la muerte de este niño. Él se mató por eso. Necesitamos desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, sacar unas acciones que permitan proteger a los niños, niñas y adolescentes al interior de los colegios. Lo hace entonces una mujer que es lesbiana. ¿Por qué? Porque no porque sea lesbiana, es que su trabajo, porque es ministra de Educación, está cumpliendo una orden judicial y le dicen, usted está tratando de convertir a todos los niños en homosexuales. No es el único caso. Vámonos, por ejemplo, para ponerles un caso más concreto de cómo es nuestra sociedad de discriminatoria, y por eso me gusta que podamos hablar, porque eso nos permite abrir muchísimo el debate y ejemplificar todo lo que estamos hablando y ampliar el tema además. Alguien recuerda, seguramente ustedes recuerden la comunidad del Anillo. Cuando estaba Rodolfo Palomino Hernández en la dirección de la Policía Nacional, en la Dirección General de la Policía Nacional, era una red de prostitución homosexual al interior de la policía. ¿Qué fue lo que generó más
debate que hubiese una red de corrupción y prostitución al interior de una entidad nacional o que fuera con hombres. Pónganse a mirar esos discursos que pasaban en ese momento. A la gente le importó un pepino que hubiera una red de corrupción. Finalmente, ¿qué decía la gente? Ah, pues somos Colombia, eso es normal acá. Porque tenemos implantado en nuestra cabeza, roben, pero hagan algo. Eso lo tenemos metido en nuestra cabeza. Entonces a la gente, el que haya un tema de corrupción, no le importó al interior de la policía. Que con dineros públicos y desde servidores públicos hubiese una red de prostitución, tampoco le importó a la gente. Eso no importa. ¿Qué le importó a la gente? Uy, ¿cómo así es que se están comiendo entre manes? Dicho así tal cual. ¿Se están comiendo entre manes? No, eso está gravísimo. Está re mal. No importa la corrupción, no importa una red de prostitución. Importa es que son homosexuales. Ese es el problema. Y vámonos allá. Nos dice Jason Rodríguez, el fundamento en todo es el respeto. No solamente las convicciones personales, sino también tenemos unos compromisos contractuales que se deben respetar. En mi colegio el año pasado un grupo de docentes trajo un representante de la Iglesia Católica que nos dio una charla en las cuales hubo comparaciones de las personas que usaban piercing con marranos y se daban a entender que los homosexuales eran deformes. Excelente, me acabo de enterar que soy un marrano deforme. Yo tengo piercing y pues soy homosexual. Afortunadamente la visión actual con la nueva rectoría ha cambiado mucho. Y efectivamente, vean, todas las posiciones son respetables, pero mi derecho no puede transgredir a alguien más. Yo tengo derecho a creer en lo que yo quiera, porque es mi derecho. La libertad religiosa y de cultos es un derecho humano y es un derecho constitucional. Pero asimismo, la no discriminación es otro derecho. Es decir, que si por ejemplo yo una persona que es afrodescendiente y yo tengo una ideología muy retardataria, yo no puedo tratar a esa persona como menos. Mi creencia es mía y no tiene por qué afectar a los demás. Y me Oye, alegra una que... pregunta, una cosa, Sí, señor. digamos, yo como orientadora escolar en el entorno educativo, muchas veces al plantear el tema de la diversidad sexual, se tiene miedo y se tiene cierto, no es yo no sé si es recelo o es más como el cuidado propio, porque lo que decía la compañera, cuando uno intenta trabajar esto con la comunidad ataca también a los docentes, ¿sí? Entonces terminas atacado y acusado, ¿cierto? Y es muy grave porque a veces puede generarse cosas muy violentas frente al docente que trata también de hacer las cosas, ¿sí? Yo sé que es un proceso cultural, es un proceso que se debe hacer poco a poco, o no sé qué tan poco a poco, porque realmente uno dice, bueno, poco a poco, pero las cosas van cambiando y la idea es que sí podamos hacer, o sea, nosotros nos preguntábamos, por ejemplo, al estar haciendo modificaciones en el manual de convivencia, cómo poner exactamente cuestiones como, o sea, me preguntaba yo, ¿qué tipo de acciones específicas puede uno generar dentro del manual de convivencia que permitan de verdad hacer un buen trabajo? Porque, digamos, yo a veces me siento mal porque yo veo, por ejemplo, casos en donde los estudiantes se van del colegio, nadie dice nada, me quise cambiar, pero después de un tiempo uno analiza y dice, ah, era que tenía una orientación sexual distinta y él no podía hablarlo acá, ¿sí? Entonces ahí está como el proceso en que uno dice, venga, ¿qué falta en este colegio? ¿Qué nos falta para que seamos un ambiente seguro en donde las personas no se quieran ir y realmente quieran estar y se sientan bien? Listo. Tengo también la mano levantada de Jason Alfonso Rodríguez, que no sé si quiera hablar en este momento. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos, qué Buenos pena. días. Eh, a ver, yo creo que todo se basa en una cuestión de respeto, ¿sí? Yo puedo tener convicciones, pero debo respetar a los demás. No hay nada que hacer con ello. Yo respeto la diferencia porque existe diferencia. Yo fui el que escribió lo del año pasado, en el cual nos traen a esta persona y hacen semejante desastre, Sí, señor. despropósito, desdibujaron completamente, ¿sí? Entonces también me pareció gravísimo, gravísimo porque con la anuencia en ese momento del rector de ese momento, traen a esta persona a decirnos semejantes cosas en un colegio público en donde tenemos población diversa de toda la que pueda existir y toda la que merece todo el respeto del mundo, ¿sí? Entonces yo no le hallo el sentido a que si es diferente, no, si es diferente,
Yo soy diferente, todos somos diferentes, merecemos respeto. No hay de otra, ¿sí? No hay de otra. Somos funcionarios públicos que estamos obligados a ello, ¿sí? Yo puedo tener mis convicciones personales, maravilloso que las tenga, y yo, Jason, las tengo. Pero en el contexto escolar yo estoy para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y ese es mi deber. Puedo estar de acuerdo o no con lo que piense el pelado, pero eso no es mi problema. Mi problema es cómo lo defiendo. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo pienso. Perdón, sin importar si el docente quiere o no quiere. Gracias. Tal cual, y es así, y es justamente. Una cosa son mis creencias, lo hablábamos ayer, el momento en que yo, por ejemplo, me pongo mi carnet de la institución donde yo trabajo en la UPTC, me pongo mi carnet de la universidad, Juan Daniel Amo, el que piensa y cree, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy, no es mi caso, pero voy a poner un ejemplo. Yo soy evangélico, vamos a decir. Pero resulta que la universidad está haciendo, sí, haciendo pues el ritual del miércoles de ceniza. Yo no me, y yo como servidor público, yo no puedo decir eso está mal o algo así, aunque puedan ser, y, venga desde el judio-cristianismo, ambas creencias, el rito es completamente diferente. Yo no puedo poner desde mi posición como servidor público mis creencias, porque cuando yo soy servidor público o estoy actuando como servidor público, dejo de ser Juan Daniel. Yo soy Estado colombiano. Es muy diferente y el Estado es aconfesional, el Estado tiene que respetar, el Estado efectivamente tiene que garantizar los derechos a todas las personas como ya lo veíamos. Para responder justamente, se me olvidó tu nombre, perdóname, a quien hablaba antes del profesor Jason, efectivamente eso puede ocurrir y también nos lo dicen por acá en el chat. Nos dicen, las docentes que trabajan el tema las tratan de lesbianas y eso ocurre. ¿Y eso qué nos muestra? La sociedad en la que estamos. Seguramente si lo hiciera un hombre, un profesor, no los van a tratar de homosexuales, al menos no abiertamente, porque es que a la mujer sí la podemos maltratar, de acuerdo a nuestra sociedad en la que estamos. ¿Y dónde se transforma eso? Se transforma justamente desde los colegios, en gran parte. En gran parte se transforma desde los colegios. Entonces acá es importante tener presente que efectivamente es un tema cultural que va a tomar tiempo, pero hemos tenido grandes avances, por supuesto que los hemos tenido. Sin embargo, acá los papás tienen un rol fundamental y a veces algo que, digamos, yo me he dado cuenta que digamos, en lo personal me ha funcionado mucho es el cuestionar. Muchas veces olvidamos ese ejercicio y bueno, tampoco es que tengamos por qué saberlo, eh, pero olvidamos el ejercicio epistemológico de por qué sabemos lo que sabemos. Yo, Juan Daniel Lamo, porque, voy a poner un ejemplo, porque soy ateo. ¿Qué me llevó a mí a ser ateo? ¿Qué me llevó a mí a creer que los derechos humanos son para todo el mundo? Que me llevó a mí a creer que, no sé, bueno, no sé, cualquier cosa? Ese ejercicio epistemológico nunca lo hacemos, pero sí es bueno a veces hacerlo. Entonces, esas personas que son opositoras, es importante escucharlas. Bueno, usted está en contra de esto. ¿Por qué? No, es que resulta que a mi hijo me lo van a volver homosexual. Vamos a poner un ejemplo con esas clases. ¿Por qué cree eso? ¿Qué en su hijo podría resultar cambiando porque le hablemos de respeto? Absolutamente nada, ¿cierto? Pero es importante preguntar. No tomar muchas veces a esas personas opositoras o esas personas que tengan una postura antiderechos como enemigas, sino antes como aliadas. Porque esas personas eventualmente pueden resultar transformando muchísimo. Vean, por ejemplo, el caso, volviendo a la película de Mariposas Verdes. Alba Lucía, la mamá de Sergio Rego, antes ella era una empresaria y toda la cosa. Ahorita está dedicada completamente al activismo. No tiene una postura política al respecto, o no lo sabemos, pero a día de hoy es una activista. Hay otra película muy famosa que se llama Plegarias por Bobby. Les recomiendo vérsela también para que veamos cómo esa concepción que a veces tenemos puede afectar las vidas de las personas. Les cuento resumidamente la película. La película lo que habla es de la historia de un pelado de una familia muy religiosa. No recuerdo qué confesión, pero es una familia muy religiosa que todos los días oraba, etcétera. En un momento Bobby, el protagonista, le dice a su mamá, soy homosexual. Y ahí cambia absolutamente toda la perspectiva de su hijo sí, de su mamá sobre su hijo. Absolutamente.
lo empieza a llevar a terapias de conversión, ¿qué es eso? Empieza a rezar por él, le dice, venga, lea esto, y es la Biblia, le lleva folletos, le habla del VIH, que es la enfermedad de los homosexuales, etc, etc. Hasta este pelado, ¿qué hace? Se tira de un puente y se suicida, básicamente. Le pasa un carro por encima después. Y esta señora, la mamá, se vuelve activista. Y ella dice una frase que se hizo muy famosa y es, antes de decir amén, vean a quién están afectando. Por ejemplo, antes de usted rezar por, porque se acabe, voy a poner un ejemplo, se acabe la ideología de género, que eso no existe, piense a cuántas personas usted está afectando y si esas personas están dentro de su familia. Les recomiendo mucho esa película porque es muy, muy interesante. Entonces, eso es lo que necesitamos, transformar esto desde las instituciones educativas, pero entendiéndonos como comunidad educativa. Nosotros, como les decíamos, estamos en un trabajo ahorita con la política pública y ya vamos a ver por qué necesitamos particularmente de las instituciones educativas transformar esto. Hay situaciones que son muy alarmantes en este momento en nuestro departamento. Hablábamos entonces, está sonando repetido, perdón, ya, listo. Vamos a ver un poco ese sistema normativo internacional que existe para irnos a hablar de política pública específicamente y de por qué es importante que hablemos de derechos. Que esos son elementos que nos van a funcionar eventualmente para estudiantes, para docentes, para padres de familia, comunidad educativa en general, hablar desde por qué es necesario hablar de derechos. Entonces, en el sistema normativo internacional se ha tenido unos importantes avances que van hacia la protección de la igualdad, teniendo presente claro que no es lo mismo igualdad que equidad, ¿no? Algunos de esos principales mecanismos de derechos humanos han reconocido que todos los estados tienen la obligación de garantizar la protección frente a la discriminación. Entonces, por ejemplo, acá encontramos los principios de Yogyakarta. Acá dicen que o dan un lineamiento de cómo se debe aplicar la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual, identidad y expresión de género diversa. Acá nos da unas recomendaciones para los estados sobre ejecuciones extralegales, violencia y tortura, acceso a la justicia, privacidad, no discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Porque incluso, por ejemplo, ¿por qué habla ahí de violencia y tortura? Por ejemplo, porque incluso el ser una persona sexualmente diversa al interior de una cárcel es completamente diferente. La persona sexualmente diversa al interior de la cárcel es el objeto sexual a la que van a violar porque le gusta, vamos a decir eso. Pero es una violación, finalmente. Están los derechos humanos, orientación sexual e identidad de género. Esto es una resolución que saca la Asamblea General de la ONU el 3 de junio de 2008 y acá manifiesta una preocupación por los actos de violencia y violaciones de derechos humanos relacionadas con la orientación sexual, identidad y expresión de género diversa. Está la declaración sobre orientación sexual e identidad de género, que también es de 2008, pero de diciembre, que acá se condena la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual e identidad de género. 2008. Y en 1948 fue la declaración. Es decir, tuvimos que reafirmar 50 años después algo que ya teníamos desde 1948 porque la violencia hacia población sexualmente diversa seguía y no podían vivir sin exclusión, sin estigmatización, discriminación ni prejuicio. La resolución 2600 de la Asamblea General del 8 de junio de 2010 de la ONU condena los actos de violencia y violación de derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de expresión de género diversa. Lo mismo ocurre con el documento Derechos Humanos y Diversidad Sexual en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Acá se recomienda específicamente al Estado colombiano adoptar medidas estatales necesarias, incluyendo a capacitación en derechos humanos a funcionarios estatales. Es en lo que estamos en este ciclo de conversatorios que pues, la doctora Elitzay ha gestionado. Y el establecimiento de mecanismos de control para garantizar que las personas privadas de la libertad, entre otras, no se vean cometidas a tratos discriminatorios, incluyendo sanciones disciplinarias por demostraciones de afecto entre mujeres en establecimientos carcelarios y penitenciarios por parte de las autoridades estatales. Acá se habla también, por ejemplo, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nos habla pues, de cómo los estados deben buscar la adopción de políticas públicas que atiendan la discriminación por orientación sexual o identidad de género, que prevengan la violencia y garanticen a la víctima la protección judicial ante condiciones de desigualdad y en condiciones de igualdad respectivamente. ¿Y esto porque es importante? Es muy diferente, insistimos, cómo se ejerce el derecho, por ejemplo, a la justicia a una persona sexualmente diversa y una persona que no lo es.
La Resolución de Derechos Humanos, Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género 2807 de 2013 insta, esto es de la ONU, insta a los estados a que produzcan datos sobre la violencia homofóbica y transfóbica para así crear políticas públicas que promuevan la protección de los derechos humanos de las personas LGBTI. ¿Cuáles son esos datos? Esos datos pueden ser por medio de encuestas, pueden ser por medio de caracterizaciones, etc. Por ejemplo, muchas veces se dice, no, es que las personas, acá no hay personas sexualmente diversas en Colombia. Según el DANE son 700.000 personas. En Boyacá tenemos identificadas al menos a 1000 hasta el momento. ¿Y eso por qué es necesario? Porque eso nos va a poder llevar a tomar unas decisiones desde el Estado para atender a la población sexualmente diversa y que pueda gozar de sus derechos. Porque no goza de sus derechos. Finalmente las políticas públicas y lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, con la política pública, es garantizar unos mínimos, como a todas las personas, a quienes no han podido ni siquiera tener esos mínimos. 28.3, listo. Entonces ahora la 2887 de 2016, esa resolución de la ONU, tiene por objeto eliminar las barreras que enfrentan las personas LGBTIQ+, en acceso equitativo a participación política y a otros ámbitos de la vida política, así como evitar interferencias en su vida privada, garantizando e implementando medidas efectivas para la protección de sus derechos fundamentales. Vámonos con el marco normativo nacional. Esto todo va ligado desde el artículo 2 de la Constitución Política, que son los principios de la Constitución, y este principio señala la obligación que tiene el Estado de proteger a todos los ciudadanos. Esto incluye proteger su dignidad y sus derechos. Entonces, sentencias, acá tenemos un montón. Tenemos la sentencia 7 T602 de 2003. Esta habla pues de población desplazada, y cuando hablamos de desplazamiento tengamos presente que no hablamos de desplazamiento únicamente en el marco del conflicto armado. Muchas personas se han desplazado de donde viven a raíz de la discriminación que sufren por su orientación sexual, identidad o expresión de género diversa. Otra película documental que les recomiendo muchísimo, Señorita María, La falda de la montaña. Esa es un caso boyacense. Es una mujer trans, campesina, de la tercera edad, de Boavita, Boyacá. Quienes conocen el caso recordarán que la señorita María es una mujer que vive en un municipio, en Boavita, perdón, pero en la parte rural, pero además rural dispersa, vive supremamente lejos del casco urbano de Boavita. Es una mujer que por ahí una vez a la semana máximo está bajando al pueblo, el domingo justamente, y pues ese día, claro, están todas las vistas, todos los comentarios, toda la discriminación. ¿Qué pasa cuando sale la película señorita María, La falda de la montaña? Ya no tiene una exposición en Boavita, que es un municipio que seguramente nadie conocía en ese momento, o el nombre mínimamente nadie lo conocía, y empieza a tener una exposición nacional e internacional. ¿Qué hizo eso? Esa exposición, el que más personas de Guavita, incluso que no sabían que había una persona trans ahí, estuvieran pendientes de ella. ¿Qué hizo eso en consecuencia? Aumentó la discriminación. Más personas saben y ven algo que consideran que está mal, lo van a atacar. La señorita María consideraban que estaba mal. ¿Alguien sabe dónde está la señorita María en este momento y qué es de su vida en este momento? ¿O nadie tiene ni idea? Bien, si nadie sabe qué pasó con la señorita María, les cuento. La señorita María, bueno, nos dicen a María Delgado, muerta. Creo que no ha muerto, aún. Creo que aún vive. Pero nos dice, creo que está fuera del país. Y ahí vamos. Aumentó. No, ya, perdóname, no ha muerto aún. La señorita María no ha salido del país, pero sí tuvo que salir de Guavita. ¿Por qué? Por discriminación. La casa en la que creció y vivió toda su vida, le tocó irse de allá. Le tocó irse a Bogotá a vivir en una habitación arrendada, pasando precariedad laboral, porque pues claro, ¿qué posibilidades tiene una persona campesina de la tercera edad de llegar a una ciudad como Bogotá? ¿Qué posibilidades de empleo tiene? Ninguna. Y si además es una persona trans, pues peor. Y eso pasó con ella. Le tocó irse de su municipio por seguridad, por tranquilidad. Y eso ocurre bastante. Entonces tengamos presente, cuando hablamos de población desplazada, no solo estamos hablando de población desplazada en el marco del conflicto armado. La sentencia 075 de 2007 reconoce los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo. Esto se ha tenido en cuenta en la ruta de reparación y justicia pues para víctimas y su pareja y su red de afecto. Cuando hablamos de ruta de reparación estamos hablando pues en el marco de violencias en general. 2007. Hasta 2007, vean, el Código Civil es de el año
1873. Ahí ya había derechos civiles. Pero las personas sexualmente diversas no lograron tener esos derechos civiles en igualdad hasta el año 2007. Imagínense, 1800, 2007. Una diferencia enorme. Acá está, pues habla de... En el 2009, perdón, se habla de que las parejas del mismo sexo en situación de desplazamiento tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales en la misma condición, porque había casos así. La población sexualmente diversa o a las parejas de la población sexualmente diversa aún no se les reconoce en muchos lugares y se dice que están mal o simplemente que no existen o hay muchos prejuicios cargados al respecto. Y eso ocurre un montón en nuestro país. Lo mismo habla de unos principios rectores en cuanto a desplazamientos internos. Entonces se habla que no debe haber una discriminación a los desplazados, una protección de las minorías en situación de desplazamiento y no discriminación en materia de ayuda humanitaria. La ley 1448 de 2011, ley de víctimas, también transversaliza pues el tema de enfoque diferencial para población sexualmente diversa. Está la ley 1482 de 2011 que nos habla pues de la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación. Esta ley la vamos a conocer como la ley antidiscriminación. Tuvimos que modificar el código penal que teníamos desde el año 2000 porque había casos de discriminación. Después de estar en 1948 en la Declaración Universal, 1991 la Constitución Política, que es una constitución política pues muy liberal, no en términos electorales, sino liberal en términos de muy de avanzada. Y en 2011 necesitamos, 20 años después de la Constitución Política, necesitamos modificar el Código Penal para que no haya discriminación. Y lo peor es que todavía existe. Tenemos otra sentencia que esta es del año 2014 que se reconoce a las víctimas, parte de la población sexualmente diversa como víctimas del conflicto armado y se reconoce que la violencia por prejuicios a la población LGBT es violencia de género. Este es el primer fallo de justicia y paz que otorga a la población sexualmente diversa la condición de víctimas de grupos armados. Y acá Colombia Diversa, una organización muy grande del país, funciona como amicus curiae, que eso es una figura jurídica que existe que es de apoyo, digámoslo, a la causa o que ayuda a la construcción de esa sentencia. Ayer veíamos brevemente esto, por temas de tiempo no alcanzamos a detallarlo, pero vamos a detallarlo un poquito más. Cambio de nombre de una persona transgénero, entonces ya tenemos muy claro eso, que las personas trans, si quieren, pueden cambiar su documento de identidad, pero que si no quieren hacerlo, no tienen por qué hacerlo, y no por eso se les debe desconocer su identidad de género. Eso ya como que creo lo tenemos muy claro. Número 2, protección de los derechos de estudiantes homosexuales y prohibición de su expulsión y sanción. Esto pasó en 1998. Entonces acá es donde el ejercicio que nos vamos a poner a pensar uno a uno, qué es lo que ha ocurrido. Entonces, 1998 sale una sentencia donde se dice que se debe proteger los derechos de los estudiantes homosexuales y se debe prohibir su expulsión y sanción. Pero en 2014 ya hablamos, está la sentencia T478 de 2015 que sale por Sergio Urrego. ¿Y qué pasó con él? A él casi que lo estaban expulsando de su colegio por ser homosexual. Entonces ahí es donde vemos que eso es un derecho. El derecho a la educación es un derecho. Se reafirmó en el 98, pero en 2014 seguía pasando. ¿Y saben qué es lo peor? En 2023 se siguen presentando casos de discriminación. En este momento hay 3 municipios que tenemos identificados donde hay casos de discriminación o violencias basadas en género. Están Sogamoso, Chiquinquirá, Tunja, y entre ellos son más de 10 instituciones educativas en general, donde se están presentando esos casos que tengamos reportados e identificados hasta el momento, ¿no? Ejercicio de la docencia, ese ya también lo hablamos ayer, sentencia 481 del 98. Sin embargo, a día de hoy, y lo digo porque lo conozco, los conozco y somos amigos, muchos docentes esconden su orientación sexual o identidad de género por lo mismo que hablábamos hace un momento. Porque muchos padres dicen, pero ¿qué tipo de persona está criando a mis hijos? O está formando a mis hijos. El rol transformador tiene que darse indudablemente también con los docentes. Protección ante abusos por parte de la policía, esto es de 2004. Sin embargo, a día de hoy se sigue presentando. Y acá les pongo casos concretos y puntuales. En 2017 a mí me discriminó un policía, por ejemplo. Y pongo el caso mío, pero es que si nos vamos afuera,
y eso no lo hemos dado cuenta en la formulación de la política pública, de quienes más se percibe violencia es por parte de la policía. 20 años después de esta sentencia, se sigue presentando. Derecho a no ser discriminado por parte de asociaciones privadas, por ejemplo los Scouts. Sin embargo, asociaciones de ese tipo siguen haciendo discriminación. Asociaciones de ese tipo, quiero decir privadas, siguen haciendo esa misma discriminación. Derecho a estar libre de violencia sexual en las cárceles, lo que les hablaba, pues, de que existen las violaciones correctivas o las violaciones de entretenimiento para muchas personas al interior de las cárceles, y las víctimas son personas sexualmente diversas. La orientación sexual es un criterio prohibido de discriminación laboral. Sin embargo, muchas personas no tienen trabajo porque son sexualmente diversas. En Boyacá, todo lo que les estoy diciendo, salvo estas sentencias, que esto sí puede ocurrir en cualquier parte del país, pero los casos que les estoy poniendo son en Boyacá. Adopción igualitaria, esto es de 2015. Atención a la víctima. Estefanía, hay diferentes maneras. Stephanie nos dice, ¿en dónde se puede denunciar un caso donde realmente se preste atención a la víctima? Ustedes trabajan con menores de edad, el primer respondiente tendría que ser Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sin embargo, lastimosamente, a veces puede haber obstaculizaciones ahí. ¿Se puede hacer el reporte? Claro que sí. Sin embargo, hay una aplicación que se llama, yo no sé si tengo por acá el sticker de eso. No, no lo tengo por acá. Pero bueno, pueden descargar y sugerir incluso que usen la app Contigo. Así se llama, app Contigo. Pueden entrar, pueden descargarla en cualquier celular. ¿Eso qué va a hacer? En la Defensoría del Pueblo existe una oficina que es la Defensoría Delegada para los Derechos, perdón, para Derechos de la Mujer y Asuntos de Género. Así se llama, Defensoría Delegada para Derechos de la Mujer y Asuntos de Género. Y llega inmediatamente el reporte a la Defensoría Regional Boyacá, delegada de la mujer para la mujer y asuntos de género. Entonces ahí se hace la activación de la ruta inmediatamente. Como está con Ministerio Público y por la misión constitucional que tiene Ministerio Público, se puede hacer ese seguimiento. Lo mismo también, lo ideal sería poder reportarlo a Secretaría de Educación. El 5 de agosto justamente tuvimos una reunión, yo hago parte del Consejo Departamental de Política Social, y expusimos justamente la situación que se viene presentando al interior de colegios con relación a la discriminación que vive la población sexualmente diversa, que viene viviendo en estos 3 municipios que les comenté. Y el señor gobernador el señor gobernador, ingeniero Carlos Amaya, le dijo al señor secretario de Educación, lo que necesitemos hacer, lo vamos a hacer. No vamos a permitir que se sigan presentando estos casos. Así que sé que desde la Secretaría de Educación, por ejemplo con Litzai, con la profesional Litzai, se puede hacer muchísimo, o si no, directamente por Ministerio Público. Ya regálame un segundo, Darly, ya comparto el enlace de asistencia de nuevo. Y que ahí está también el número telefónico de Litzai justamente. Y su correo electrónico. Entonces, ya les dejo por ahí, incluso, a ver si me deja fijarlo. Bueno, ahí ya está. Ahí ya lo volví a enviar, no hay problema. A ver, por acá qué más nos dicen en el chat. Gracias por esta capacitación, el respeto debe primar todo el tiempo. Lamento no poder continuar, pero debe estar en otra capacitación en la Secretaría de Educación. Listo, vale, Jason, no hay ningún problema. Igual nos volveremos a ver. La idea es esto, hacer un proceso como integral y más grande de todo esto. Adopción igualitaria. Siempre se piensa, no, pero es que las personas homosexuales, ¿por qué quieren tener hijos? Se desconocían los tipos de familia. Ayer hablábamos de los diferentes tipos de familia que existen, entre esos las familias homoparentales. Que las familias no solamente son papá, mujer e hijos. Donación de sangre a partir de estigmas sociales. A mí, por ejemplo, yo era una persona que 4 veces al año, es decir, cada 3 meses iba a donar sangre, y yo lo dejé de hacer porque a mí me discriminaron. Y no es un derecho mío el donar sangre. El derecho mío es que no me discriminen. Pero a una persona, o sea, a mí me sacaban más de 1 litro al año de sangre. Y eso le puede servir a una persona. Y no soy la única persona que lo hace, la única persona sexualmente diversa que lo hacía, perdón. Em, esa sangre, ¿a cuántas personas que están a la espera de una donación le puede servir? Esas son las implicaciones que tiene la discriminación.
En cuanto a menores intersexuales con ambigüedad genital, ya hablamos. Y acá es el momento de hablar muy brevemente de la política pública. Les invito a que nos sigan como Política LGBTIQ Boyacá. Allí nos van a encontrar en cualquier red social. O también con mi número telefónico, que ya pues al final lo van a encontrar también, y mi correo electrónico. Nosotros hemos identificado en todas estas provincias personas sexualmente diversas en Boyacá. ¿Qué pasa con esas dos que están en blanco? Eso no quiere decir que las personas sexualmente diversas no existan en esos municipios, sino que es posible que existan, pero o no se hayan enterado de la caracterización, que es posible, o dos, que también es lo más posible, no se sientan seguras para hacer y expresar en libertad en sus municipios. Pero no es la primera caracterización que existe. En 2013 ya se hizo una en Tunja y 71% de los participantes, que fueron más de 1000, indicó no sentirse segura en la sociedad a partir de su orientación sexual, identidad o expresión de género diversa. Y el 81% de la sociedad, de las personas, indicaron haber sentido discriminación en la sociedad, en entornos educativos, laborales y en su familia. En 2015 se hizo otra caracterización. Acá se hizo en municipios de Boyacá, Chiquinquirá, Cucaita, Duitama, Guateque, Paipa, Pauna, Saboyá, Santa Rosa, Viterbo, Suatá, Sogamoso, Tibasosa y Tunja. Y aquí, que sea yo, que en nuestro departamento en 2015 hay violencia por prejuicio, violencia sexual, discriminación, incluso por parte de profesionales médicos e instituciones públicas, dificultades para participación ciudadana, necesidad de atención y prestación de servicios con enfoque diferencial, marcadas necesidades en acompañamiento psicológico porque la discriminación tiene unas implicaciones a nivel psicológico impresionantes, no se imaginan, la formación de prestadores de servicio, dificultades para tránsitos seguros, entre otras barreras de salud, miedo a expresar la orientación sexual e identidad de expresión de género diversa y no afiliación al sistema de salud. En 2015, la situación entonces de acá de 2013 no cambiaba mucho. En 2017, la Casa de la Mujer de la UPTC, de la cual tengo el orgullo de ser parte, reportó que hasta mayo se registraron 4 casos de suicidio directamente relacionados con orientación sexual o identidad de género en el departamento de Boyacá. En 2022 se hizo nuevamente una caracterización en 4 municipios del departamento. Esta es una caracterización en factores socioculturales y en salud. En Duitama se caracterizaron a 102 personas y hablan que los espacios públicos, las familias y las instituciones educativas son los espacios donde más se vive discriminación. En Paipa fueron 96 personas e indicaron tener afectación por los comportamientos de la sociedad hacia las personas sexualmente diversas, por lo que tienen temor a expresar su sexualidad por una posible discriminación. En Puerto Boyacá se caracterizó a 139 personas. Indicaron que había discriminación en contextos educativos, de salud, laborales, sociales, familiares, y haciendo incluso alusión a un trato discriminatorio por parte de la policía, así como parte de la iglesia. En Tunja se caracterizó a 150 personas. De allí el 50% indicó que tiene antecedentes en salud mental, psicológicos o psiquiátricos. ¿A partir de qué? De orientación sexual o identidad de género diversa, por la discriminación que eso genera. En Boyacá, que esta fue la que nosotros hicimos, esta caracterización, digamos como que nosotros la completamos bastante. ¿Qué nos dimos cuenta con la caracterización? Que las personas sexualmente diversas, muchas de ellas son cabezas de familia. Muchas de ellas son cabeza de familia y pertenecen a algún grupo étnico. O son cabezas de familia y son campesinas. Son habitantes de frontera, pero también tenemos personas que son responsables del cuidado, víctimas del conflicto armado y habitantes de frontera, etcétera. En cuanto a la discriminación en el trabajo, encontramos que más o menos el 60% de las personas encuestadas han sentido discriminación en el trabajo, lo cual les impide acceder o permanecer en el trabajo. Lo mismo ocurre con el colegio. Acá antes aumenta la cifra. Quienes siempre han sentido discriminación, aumenta esa cifra. Quienes nunca, disminuye en entornos educativos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la sociedad. Acá en la sociedad, como nos damos cuenta, cambian muchísimo las cifras y quienes nunca han sentido discriminación es el número menor respecto de siempre, por ejemplo, que es un número mayor, y quienes a veces hemos sentido discriminación es el número aún más grande todavía. ¿Y esto que nos lleva a hablar? Que es importante tener muy muy presente siempre que los derechos de la población sexualmente diversa son derechos humanos. No estamos hablando de nada más. Así como, y lo podemos hablar con cualquier grupo vulnerable, los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad son derechos humanos. Los derechos de niños, niñas y adolescentes son derechos humanos. Pero ¿por qué hablamos entonces, si todos tenemos derechos humanos, por qué tenemos que hablar
de derechos de los niños, derechos de las mujeres, derechos de niños, niños y adolescentes, derechos de personas de la tercera edad, personas de indígenas, personas de población afrodescendiente, porque aunque somos las mismas personas, somos la misma vaina, hay características que pueden hacer que no vivamos de la misma manera. No es lo mismo que yo, que tengo 27 años, ejerza mis derechos de la misma manera que una persona que tiene 83, porque seguramente los derechos van a ser completamente diferentes. Yo voy a ejercer más mis derechos que esa persona, de algún modo, porque estoy más integrado yo en la sociedad que una persona de 83 años, independientemente de su género. Lo mismo ocurre con una persona indígena, o una persona que vive en una zona de difícil acceso. Yo pues, tengo una hoja de vida como muy grande y lo que quiera que sea. ¿Por qué? Porque soy una persona privilegiada. ¿Qué posibilidades tiene una persona que sea afrodescendiente de una zona rural dispersa de estar en esa misma condición? Y eso que yo no estoy diciendo que pues yo tenga los mejores privilegios, porque pues no, pero yo me comparo es conmigo mismo para que lo tengamos. Y es para invitarles a ustedes también a que ustedes no se comparen, pero si hagan ese análisis de qué tengo yo que no tiene alguien más y qué tiene alguien más que no tenga yo. Y eso es lo que se necesita. Cuando hablamos de derechos, eso es lo que necesita ser transformado. Era esto lo que teníamos para el día de hoy. Quisiera preguntar si ustedes tienen preguntas. Les dejo acá pues mi correo electrónico, mi número telefónico, igual por medio de la doctora Litzai también podemos estar en contacto en todo momento. Les invito pues si desean seguirnos en redes sociales, nos pueden seguir como Política LGBTIQ Boyacá. Permítanme un segundo, ya les voy a dejar acá el enlace para que ustedes si desean puedan seguirlo. No olviden por favor el enlace de asistencia, que ahí ya está en la parte de arriba. Y bueno, pues ya nos veremos en otra oportunidad. Quisiera, si hay preguntas, acá pues con todo el gusto para responder. ¿No? Bueno, si no tenemos preguntas, muchísimas gracias por su Una tiempo. pregunta, una pregunta. Ah, dale, claro que sí. Si todos estos casos suceden y se tienen ya datos específicos de lo que pasa, por ejemplo, el caso de María, que fue sacada de su terruño, ¿cierto? La política pública no debería estar enfocada entonces en restituir los derechos de esas personas. Por ejemplo, restituir el hecho de que María pueda volver a su municipio bajo garantías que el Estado proteja y que no solamente sea eso, sino que haya una política pública que genere que todos podamos, de verdad que a veces alguien me decía, a veces la norma lo que hace es tratar de orientar el comportamiento de cada uno de nosotros y a veces no queda, es decir, no es dejar a la elección de si quiero o no quiero seguir o no seguir una norma para poder defender el derecho de una persona, ¿sí? Entonces, digamos, son personas vulneradas, pero que en realidad si no se ven ese tipo de acciones que son más a nivel social, porque yo entiendo que a nivel educativo también nos dan una responsabilidad como rol de formar y de movilizar cosas a nivel institucional con los estudiantes, nosotros a veces también chocamos con la sociedad misma porque se tiene que hacer un trabajo muy articulado donde no solo los colegios trabajemos el tema, sino que nos veamos apoyados por esas políticas públicas y que el Estado también promueva ciertas acciones que sean reales y que se vean. ¿Sí? Para que no solo quede como, no solo desde la ley, ¿sí? No solo desde la ley, más como desde el reconocimiento, a nivel social se reconozcan las cosas. Entonces, en ese sentido, pues, no sé, es una tarea fuerte que habría que empezar a implementar y a definir. Completamente. Y te respondo. La política pública maneja diferentes ejes y líneas estratégicas. Migración, salud, educación, oferta institucional y participación ciudadana, justicia, empleo y vida digna. Me falta uno. Ruralidad y etnicidad. Entonces, claro, por ejemplo, con migración, nosotros en la política pública, como les mencionaba, no entendemos la política pública solo como la política pública, no entendemos la migración, perdón, únicamente como la migración externa, sino también la migración interna. Y en esa migración interna entendemos también la migración intra e interdepartamental, a partir de la orientación sexual, identidad y expresión de género diversa.
Nosotros sabemos que la política pública, digamos, empieza en ejecución o implementación el 1 de enero de 2025. Eso no quiere decir que a los 15 días ya este departamento, pues mejor dicho, cambió. La política pública es un instrumento que lo que busca es brindar unas acciones que poco a poco vayan transformando la sociedad para efectivamente que luego nadie tenga que sentirse segura en su municipio y se nos vaya. Porque es que si se nos van las personas de nuestro departamento, eso obviamente pues puede tener unas implicaciones a nivel familiar, pero también a nivel económico en nuestro departamento, ¿cierto? Entonces lo que nosotros queremos con esta política pública, en parte con relación a eso que mencionas, es que las personas se sientan seguras de ser y existir acá, que también puedan venir otras personas que sí lo deseen a turistear, a conocer nuestro departamento y se sientan seguras en Boyacá. Porque lastimosamente lo que hemos identificado es que no hay una sensación de seguridad a partir de la posible discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género diversa en Boyacá. Entonces, claro, nosotros, digamos como que eso, te menciono todas las líneas estratégicas porque es ahí justamente en todo lo que vamos o estamos formulando para atender desde todas esas esferas para transformar este departamento y hacerlo más respetuoso, no hacerlo más inclusivo. Yo soy muy, no, soy muy amigo de la palabra incluyamos, incluyamos, incluyamos. Es que lo que tenemos que hacer es no excluir. Nunca tuvimos que haberlo hecho. Entonces yo soy más amigo de la palabra acciones de no exclusión más que acciones de inclusión. Eh, entonces, pues ya, la política pública por supuesto que lo contempla. ¿Alguien más de pronto tiene otra preguntita? Una pregunta, ¿tú das capacitaciones de ese tema en los colegios? Sí, claro que sí. Sí, yo trabajo, pues ahí está justamente mi perfil. Yo soy consultor en derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y AIDS. Y pues sí, digamos como que yo he trabajado en consultorías y capacitaciones en proyectos de cooperación internacional, pero pues también a nivel nacional y a nivel regional, con diferentes entidades e instituciones. Este es como mi trabajo, básicamente. Pero sí, señora. Ay, ¿el solicitarte las capacitaciones tiene costo? Sí, pero si quieres, pues ahí está mi número telefónico y mi correo electrónico, por ahí podemos hablar, no hay ningún inconveniente. Sin embargo, pues tampoco soy el más caro que pueda haber, pero sí, aun con eso, sí pues trato que las capacitaciones siempre sean como lo más completas posibles y adecuadas sobre todo a donde se va, a las necesidades del lugar en el que se esté dando la capacitación, de lo que se necesita en el momento y lo que requiera. Oye, eso no, la política pública ¿cómo se dice? No lo puede entrar a sustentar en el sentido de que, pues en ese tema hace falta mucha formación y debería ser política pública el poder tener el acceso, porque nosotros como colegios públicos no tenemos dinero para poder tener acceso a eso. Claro, no, eh, Litzai, pues nosotros, bueno, no solo desde educación, de hecho desde todas, porque efectivamente lo que más necesitamos es formación y capacitación. Em, Nosotros vamos a trabajar con capacitaciones como un berraco por esos 10 años. Bueno, nosotros digo, yo soy quien la está formulando, no quien la va a implementar. Pero si nosotros estamos dejando que la política pública contemple en educación, en salud, en cualquier oficina pública, en toda institución educativa, unas acciones, porque es eso, insistimos, eh, nosotros no tenemos que sabernoslas todas o no nacemos sabiéndonoslas todas, pero sí estamos llamados a cuestionar y aprender. ¿Sí? Entonces, desde la política pública nosotros tenemos asistencias técnicas como un berraco y es uno de los indicadores más grandes que tienen todas las sectoriales además. O sea, no solo educación, lo tenemos en salud, en integración social, en cultura y patrimonio, lo tenemos también en Secretaría General, o sea, casi que en todas las secretarías, ahí tenemos acciones en capacitación y en cualificación del personal. Porque sí, efectivamente es fundamental. Bueno, no sé si por ahí se encuentra entonces la profesional Etsai, ya para pronto si nos tiene alguna indicación que dar o
Ya nos veríamos la próxima semana con otra capacitadora, con Sara. Se le ha abrido el internet, regalamos un segundito, porque no sé si ella de pronto quiere darnos algún tipo de indicación adicional. Mientras tanto, les voy dejando de nuevo por aquí el enlace para que lo puedan tener muy presente. Entonces ya, ahí para que, ya les vuelvo a dejar ahí el enlace. Listo, ya les dejé ahí por ahí. Si alguien falta por llenarlo, téngalo presente. Mi número telefónico, entonces se los vuelvo a dejar también: 317-635-9114. Mi nombre es Juan Daniel Lamo. Para cualquier cosa en la que yo les pueda colaborar, pues con el mayor de los gustos. También, pues digamos como que, si bien hay capacitaciones que doy yo siempre como, digamos, como independiente, también podemos buscar la posibilidad y no hay ningún problema. Pues yo también trabajo con Profamilia, trabajo con diferentes entidades, entonces por ahí podríamos buscar también, o también por intermedio de la Secretaría de Educación o la Casa de la Mujer de la UPTC, podríamos buscar estos mismos espacios, eh, también sin costo, o sea, no hay ningún problema. Digamos como que hacemos la solicitud y ustedes dicen, no, pues que esté esta persona, y ahí con el mayor de los gustos, pues la puedo hacer. ¿Listo? Entonces ahí les dejo mi número telefónico por ahí y mi correo electrónico. Mi nombre es Juan Lamo. Por ahí nos podemos contactar, me pueden escribir en cualquier momento. Y bueno, ahora sí ya le doy la palabra entonces a la profesional Litzai, por si de pronto tiene algo por decirnos. Y muchísimas Listo, gracias a ustedes por su Juan. tiempo y disposición. Juan, muchísimas gracias. De verdad, un agradecimiento especial a la Casa de la Mujer UPTC, a ti como voluntario de esta entidad tan maravillosa que nos brinda herramientas, como bueno, que todo lo que tenga que ver con comportamientos prosociales referente al enfoque diferencial. Creería que todas estas herramientas han sido transmitidas a las 255 instituciones educativas. Esperamos pronto tener la segunda sesión, son 4. Y bueno, yo sé que la última va a ser un conversatorio donde tenemos invitada a Sara, bueno, se me olvida el apellido ahorita, pero bueno, la López, organización Fundación Sara de Liliana López. Convivencia LGBTI. Entonces, a los docentes orientadores, rectores, vi conectados a muchos coordinadores y rectores y directores de núcleo. Les agradecemos replicar la información. Esto no se puede quedar solamente en nuestro conocimiento, sino por favor, en las escuelas de padres, a los estudiantes, no olviden que los proyectos transversales desde cada área se puede replicar la información directamente desde desde la materia, y con esto trabajamos con las 3 poblaciones, familia, estudiantes y docentes. ¿Para qué? Para que tengamos un solo canal de comunicación referente a todo lo que tiene que ver con enfoque diferencial. Alguna vez un docente orientador, no sé si te lo preguntaron, porque preciso estamos acá en otra reunión, un docente orientador me preguntó que qué podía hacer cuando un niño o niña, estudiante, le decía: profe, yo quiero contarle a mi familia que soy homosexual. ¿Cómo puedo hacer que usted me ayude, pues, a tener como ese tipo de acompañamiento? Él lo quiso hacer, pero pues la familia fue muy, lo rechazó, hubo un acompañamiento de mucho tiempo, pero pues él decía: yo quiero más herramientas para saber cómo puedo sensibilizar a la familia para que haya esta aprobación directamente con su hijo o hija. No sé si te lo preguntaron. No lo preguntaron, pero podemos responderlo. Primero, ahí está la muestra del rol transformador que tienen los docentes. Que un niño o niña adolescente tenga más seguridad y más confianza de decirle a su profesor: profe, me está pasando esto, que a su familia, es porque muestra la importancia que tiene ese docente en la vida de ese niño o niña adolescente. El mostrar esa confianza y esa seguridad es fundamental y transforma la vida de ese niño. Empecemos desde ahí. Número 2. Es importante. Perdón, que es que Antuna está haciendo frío, entonces me agarra la tos. Es importante que tengamos presente y que como docentes lo sepamos, pero también que los niños lo sepan, que
el salir del closet, como se llama, no es un paso obligatorio. Pero también es necesario saber que muchas personas quieren hacerlo y está bien que lo quieran hacer. Y pueden ser susceptibles de mucha discriminación, pueden ser susceptibles de muchas cosas que no queremos que pasen, como, como pueda que nada de eso pase, por supuesto que sí. Que es importante ser parte de la red de apoyo. Uno ya es parte de la red de apoyo desde el momento en que una persona, como un niño, le está diciendo, profe, ¿cómo puedo hacer para hacer o decir esto si no me siento seguro para hacerlo con mi familia? Ayúdenme. Ahí uno ya está siendo es parte de esa red de apoyo. No abandonar a ese niño o niña adolescente es fundamental. Buscar asesoría, digamos, para casos así muy concretos y muy particulares. Lo mismo, ahí está mi número telefónico para lo que se pueda ayudar. Porque cada caso es muy particular y muy detalladito. Pero entonces con el mayor de los gustos se puede hacer el acompañamiento, se puede asesorar o aconsejar al respecto con el mayor de los gustos. Se me ocurre algo y es, nosotros vamos a tener otra sesión. Sí. A mí se me ocurre como que podría ser muy interesante que manejemos voy a crear un formulario de pronto por Litsai si es posible. Voy a dejar como un formulario de Google donde ustedes pongan esos casos puntuales. Vea, a mí me pasó esto y en la próxima sesión lo que manejamos es cómo atender o cómo resolver eso. Que lo Uy, puedan responder todos los docentes, todos los rectores, los centros orientadores, todo el mundo. Y ya a la próxima llegamos es con respuestas sobre eso mismo y ese va a ser nuestro taller, si les parece. Cambiamos la metodología sin problema. excelente, Juan. Mira, sí, ahí estás escribiendo que excelente. Claro que sí, porque tú sabes que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Completamente. Importantísimo yo tener esas herramientas para yo sentarme con el padre de familia, con el cuidador y manifestar la situación de cómo abordarlo. Y más cuando tenemos familias demasiado religiosas, con todo el respeto lo digo, porque pues de pronto a veces la religión influye mucho, o bueno, también con los mismos docentes, que eso conlleva pues al bullying. Yo siempre les he dicho a los docentes, debemos ser muy cuidadosos con la forma, con nuestro lenguaje, como nos referimos a nuestros estudiantes, porque infortunadamente cuando hacemos discriminación, bullying, pues esto lleva a una problemática, entonces puede llevar a un consumo de sustancias, un intento de suicidio, un posible suicidio, y se nos ha presentado, infortunadamente hemos tenido casos de estudiantes que se nos han suicidado por este tipo de discriminación que en ocasiones en la misma institución educativa ha vivido. Y que no nos pase lo que sucedió directamente en Bogotá con Sergio Urrego, que por eso la sentencia fue muy clara y eso lo están trabajando ahorita con los manuales de convivencia. Les recuerdo que nosotros emitimos una circular donde se pronuncia todo lo de las sentencias, en especial la de Sergio Urrego, no me acuerdo ahorita el número, discúlpenme, y ahí es donde se les dice a todos, por favor, que en sus manuales de convivencia actualicen desde la ley 1620 de 2013 con la guía 49 todo lo de la sentencia de Sergio Urrego. ¿Para qué? Para que sea visible lo del enfoque diferencial. Y bueno, creería que ya terminamos, Juan. Tenemos dos personas que tienen la manita levantada. Listo. Juan, si quieres, yo sí me despido con el respeto con ustedes porque tenemos otra reunión. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Que estoy muy contenta. Muchísimas gracias porque he tenido muy, muy buenos mensajes hasta el momento, rectores donde agradecen este tipo de sensibilización, de talleres. Yo sé que de pronto en algún momento lo vamos a hacer de manera presencial. Puede ser para octubre, vamos a sacar el espacio. Y bueno, la idea es seguir trabajando estos temas para que por favor los puedan sensibilizar en la comunidad. Muchísimas gracias a ti, Juan, por tu empoderamiento de hombre referente a todo esto. Bueno, ¿sí? ¿Cuál es tu identidad de género? Cuéntamelo. Tal cual. Sí, no, Bueno, sí, tal cual. listo. Entonces, la idea es esto, ¿no? De que también aprendamos a que cuál es mi identidad de género, de que existen varias tipologías y con eso ahí vamos aprendiendo directamente a cómo tratar a nuestro estudiante cuando llegue con un tema directamente a la oficina. Entonces, un abrazo, muchas gracias, Juan. Nos vemos pronto en la segunda sesión que yo les estaré enviando correo electrónico. La asistencia voy a volverla a ingresar aquí al chat y cualquier cosa, pues estamos acá para poderlos orientar y ayudar. Ya tenemos a nuestra directora técnico-pedagógica, ella finaliza este gran taller de sensibilización en entornos escolares seguros desde los instrumentos jurídicos. Doctora Claudia, muy buenos días, te dejo con la población convocada y con nuestro profesional Juan Lamo, que nos colaboró con el taller del día de hoy. Bendiciones, permiso, me retiro. Gracias, Litsai, muy buenos días para todos.
Muy buenos días, Juan Daniel. Gracias por hacer parte de este proceso tan importante que se viene adelantando desde la Secretaría de Educación. Un saludo muy especial para todas nuestras orientadoras, para nuestros rectores, nuestros coordinadores, nuestros docentes que han participado de este taller tan importante. La verdad creemos, Daniel, que abordar temas como estos y poder dar como lineamientos y rutas para nuestros procesos educativos, la verdad es muy valioso. Entonces, agradecerte por estos espacios, a todos por haberse conectado. Un saludo muy especial de nuestro secretario de Educación, el doctor Eddie Reyes, quien está pues atento, promoviendo cada uno de estos espacios en pro de la educación del departamento de Boyacá. Entonces, los esperamos en nuestra siguiente edición para que hagan parte, mis queridos orientadores, que ustedes son quienes de primera mano en nuestras instituciones educativas afrontan cada una de estas temáticas que hoy Juan Daniel nos abordó. Estamos seguros que a todos se nos va a presentar alguna situación en nuestros entornos y es bueno estar preparados para saber cómo enfrentarlas. Entonces, Juan Daniel, muchísimas gracias por esto, compañeros, muchas gracias y seguimos construyendo una educación grande en el departamento de Boyacá. Doctora Su Merced, muchísimas gracias. Pues efectivamente en lo que podamos hacer y con toda disposición para trabajar allí pues con la Secretaría de Educación para justamente fortalecer y hacer crear entornos seguros desde nuestras instituciones educativas. Y bueno, veo que Lucía Martínez y Raúl Olarte Pinilla tienen sus manitas levantadas. Si tienen preguntas o comentarios, este es el momento. Con todo gusto las podemos resolver. Sí, señor. Muy buenos días. Profe Raúl, tranquilo. Hable entonces usted. No, Su Merced, le iba a ceder la palabra. Primero las damas, por favor. Muchísimas gracias, mi profe. Muy amable. Muy buenos días para todos. De antemano, pues agradecer estas capacitaciones que precisamente pues enriquecen a las instituciones. Con relación a lo que hablaban, pues sí, digamos que hay una situación que preocupa a las instituciones y es precisamente las condiciones de florecimiento de las nuevas ciudadanías, sobre todo porque esa diversidad está expuesta abiertamente en música, redes, performance. Entonces, a veces digamos que a pesar de que en los manuales de convivencia se trabajan y, digamos, se trabaja, se enriquecen con el trabajo diario, también es cierto que precisamente ese derecho a tener derechos y ese derecho a querer otras cosas, dadas las condiciones de necesidad y susceptibilidad de cada uno en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de vivir, pues digamos que hace muy compleja esta situación. Hace un momento hablaban de que se trabajaban las tutelas y que había eso, y eso se trabaja en las instituciones. El dilema es que la complejidad que se está dando es mucho mayor y sí se requiere realmente formación en este campo, precisamente para que las instituciones podamos responder con mayor claridad, con mayor asertividad a esos casos. Porque pues realmente a veces uno trata de interviene, pero no siempre a veces, digamos, las personas lo toman de esa forma, consideran que el proceso de pronto no debiese hacerse de esa forma en el ámbito de esa susceptibilidad que ahora, pues digamos, se genera aún más. No lo escuchamos. Perdón. Es que Muchas gracias. desactivo el micrófono desde el teclado. Eso pasa y es el tema, o sea, nosotros tenemos que tener presente que esto no va a pasar de un día para otro. Nosotros no vamos a transformar esta sociedad de un día para otro y vamos camino a camino, paso a paso, llegando hacia allá, ¿cierto? Pero tenemos que seguir. Estos procesos de los cuales ustedes hacen parte con tanta participación son fundamentales y son trascendentales para poder hacerlo y créanme que es muy bueno que podamos encontrarnos y hablar, exponer nuestras ideas, nuestras opiniones, también las realidades de qué está ocurriendo al interior de los colegios, para que sepamos cómo atenderlo eventualmente. Eso sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que el profesor Raúl también tenía algún comentario que quería hacer. Muy buenos días, un cordial saludo desde la institución educativa Rafael Bayona Niño de Paipa. Para recordarles que la sentencia de Sergio Urrego es la sentencia 4T
478 del 2015. Pero antes de hablar de la sentencia, me gustaría, por favor, que se capacitara a toda la población colombiana y especialmente a todas las instituciones educativas en Colombia, a todos los docentes, sobre nuestra ley 1620 de 2013. Tenemos la ley 1620 de 2013 que ya cumplió prácticamente 11 años, pero lamentablemente la desconocemos. Y el desconocimiento del marco legal a veces no lo exime a uno de las posibles sanciones que pueda tener. Porque si soy un poquito atrevido en lo que voy a decir, si de pronto nos hicieran una evaluación sobre la ley 1620 del 2013, es probable que muchos de nosotros no la aprobaríamos. Entonces, es fundamental, primordial, conocer primero muy bien los marcos legales. Y estas capacitaciones, pues también son fundamentales, primordiales, en complemento a los marcos legales. Muchas gracias. Por supuesto, sí, señor, completamente de acuerdo con su merced, profesor Raúl, y es que el comité, perdón, ¿cómo es? Sistema Nacional de Convivencia Escolar, el nombre sí me acuerdo que es Convivencia Escolar, pero el nombre completo se me olvida, es fundamental, eventualmente, y bueno, con la política pública, justamente allí tendremos un trabajo muy importante, con la doctora Claudia estuvimos haciendo la concertación de todo lo que desde Secretaría de Educación se hará, y bueno, tenemos unas acciones muy interesantes justamente con el Comité de Convivencia Escolar, que están allí incluidas, entonces, claro, porque no podemos desconocerlo, es decir, cuando hablamos de comunidad educativa, no solo estamos hablando de quienes integran la comunidad educativa, sino todas las instancias que hacen parte de esa misma comunidad o en las cuales está esa comunidad educativa. Y es fundamental desde allí transformar absolutamente todo, así que de acuerdo con su merced, profesor Raúl, y muchísimas gracias por mencionarlo, igualmente pues a la profesora Emma que hablaba hace un momento, efectivamente todos esos cambios que estamos haciendo implican una transversalidad, que podamos transversalizar todo esto para poner esa educación no solo en los niveles en los niveles técnicos y de conocimiento y académicos que necesitamos, sino también los niveles humanos que exige nuestra sociedad y que demanda nuestra sociedad. Entonces, bueno, no siendo más, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estar acá. Ya por intermedio de Litsai, pues llegará seguramente el próximo enlace. Espero que tengan un excelente resto de día. Les deseo éxitos en sus labores y gracias por conectarse a este taller. Un abrazo y que tengan muy buen día. Perdón, se me iba a complementar algo, Sí, señor. discúlpeme si fuera tan amable, y era complementar, sobre todo especialmente en algunos departamentos de Colombia, que no es solamente Boyacá, pero Boyacá no es la excepción, y es cómo lograr aquí superar el famoso machismo, porque es que ese término también nos afecta muchísimo a veces en la convivencia familiar, en la convivencia social y en la convivencia escolar. Esto es un trabajo que tiene que llegar de todo lado. Es decir, así como con la población sexualmente diversa, así como con la población afrodescendiente, no podemos hablar de que no solo lo vamos a transformar desde los colegios, no solo lo vamos a transformar desde las familias, no solo lo vamos a transformar desde uno u otro lado. ¿Por qué no? Eso tiene que ser de todo el mundo. Hemos dado pasos y hemos tenido avances, por supuesto que sí, y nos falta un montón, seguramente, pero hemos tenido importantes avances. El cómo se hace es eso, no escatimando medios, técnicas y actores en la transformación verdadera de eso. Boyacá es un departamento, así como Colombia, muy machista, donde hay mucha violencia basada en género. Hemos tenido avances, pero aquí tiene que estar involucrado todo el mundo para seguir transformando esto. Uno como persona, uno desde su trabajo, uno desde su rol como ciudadano, el Estado, todas las instituciones del Estado, esto es de todo el mundo. Es un llamado que se tiene que hacer a todo el mundo y hace parte justamente, digamos que ese es otro de los talleres que yo ofrezco, que es avance de la sociedad, digámoslo así, avance de la sociedad hacia el enfoque de género o con una perspectiva de género. Y ahí hablo justamente de todo eso, de qué es lo que se involucra, quiénes tienen que estar, por qué tienen que estar y por qué es necesario que participemos todas las personas en esta transformación para acabar el machismo y acabar las violencias basadas en género. Pero indudablemente, para concluir, sí, eso es una tarea de todas las personas, todos los tenemos que hacer. Incluso como humanos, mínimamente tenemos que cuestionar. Cuestionar volvemos a lo mismo, ¿por qué creemos lo que creemos? Porque si alguien me dijo a mí que la mujer es, porque muchas veces pasa eso, que la mujer es quien tiene que cuidar la casa, ¿yo por qué creo eso? ¿Qué me hizo a mí creer que eso es así? Y por qué nunca lo cuestioné.
Entonces, claro, ese es un ejercicio que todo el mundo se tiene que hacer y muchísimas gracias por traerlo a colación porque es muy importante también. Bueno, muchísimas gracias. Les auguro a todos muchos éxitos y un feliz resto de día. Igualmente, muy buen día. Muchísimas gracias a todos ustedes, docentes, por conectarse y esperamos tengan un excelente día. Un abrazo y ya nos veremos en una próxima oportunidad. Buen día.